subsecretario del Ministerio del Interior a cargo de Comisión Nacional de Área Metropolitana de Buenos Aires, diputado provincial de Córdoba. Y bueno, la actuación periodística que ha tenido es jefe de servicio informativo del EB17 Radio Municipal de Córdoba, conductor del programa televisivo Grandes Problemas de la Humanidad, realizador del programa de TV Sentencia, Canal 10 de Córdoba, creador del programa radial Los Casos Penales de EB2, conductor del programa de TV, etcétera, etcétera. Indudablemente que algunas de las disertaciones que ha tenido en Show de la Noticia, Cine y Justicia, cursos de Derechos Humanos, Jornada de Medicina Penitenciaria, etcétera, etcétera, creo que si hay algo que vamos a obviar, seguramente él lo va a comentar. Así que le vamos a dar paso a la palabra de nuestro invitado Carlos Airabedián. Por favor, Carlos, es toda suya la audiencia. Pero muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es una convocatoria con una gran responsabilidad la que asumo. E hice en su momento, a quienes me convocaron, algunas observaciones respecto a mi conocimiento, en el conocimiento más estricto de la palabra, del genocidio. Teniendo en cuenta parte del auditorio que son alumnos, algunas referencias mínimas corresponde, o algunas puntualizaciones mínimas corresponde efectuar respecto a lo que significa el genocidio. El genocidio es una expresión surgida después de la Segunda Guerra Mundial. Antes a las matanzas no se las conocía con ese nombre, se las conocía directamente como lo que eran, matanzas. Las hubo a lo largo de la historia centenares de matanzas, de pueblos, de comunidades, de grupos, seguidas de persecuciones, de ensañamiento, pero en el siglo XX proliferaron este tipo de acontecimientos nocivos, perversos y crueles para la humanidad, algunas de las cuales trascendieron y otros quedaron como postergados en el conocimiento público. Sería materia de otra exposición ocuparse de por qué a algunos se les brindó un espacio mayor que a otros, porque no se refiere solamente a la cantidad de víctimas, que esas matanzas, ya dije, una especificación de lo que es el genocidio, pero sería bueno avanzar en la expresión, en la definición. El genocidio es la matanza o desaparición, persecución, eliminación planificada, organizada, sistemática de un grupo social, de un pueblo, de una comunidad, por razones políticas, por razones económicas, por razones raciales y muchas otras que pueden ser también incorporadas a las determinaciones que adoptan aquellos que llevan adelante estos planes de destrucción, entre los cuales en el siglo XX, como dije, abundaron las matanzas que afortunadamente son conocidas ahora, durante todo este último siglo, desde el comienzo del XX hasta el momento en el que estamos viviendo, por la gran producción literaria, por el gran conocimiento y documentación histórica, la jerarquización que adoptaron en su comunicación los grupos que difundieron y denunciaron, la seriedad de estos grupos que denunciaron esas matanzas y la posibilidad de establecer fidedignamente que ocurrieron y de qué manera ocurrieron, es decir, tener un acceso directo, inmediato, para todos los que están interesados en que la humanidad mejore, que la humanidad no desaparezca, que la humanidad avance en un sentido de progreso. Pero cada uno de esos actos de vandalismo, han significado un retardo, un quebrantamiento y también un enorme saldo de sufrimiento y de víctimas. Entre esos grandes acontecimientos, por sus consecuencias, pero también grande en el sentido de
que hay un pueblo como el armenio que fue víctima, que se ha caracterizado por su empeño no solamente en denunciarlo, sino en demandar y reclamar justicia. Está el que se ejecutó por el Estado turco en perjuicio del pueblo armenio, que tiene una fecha simbólica, porque así a mi entender lo puedo caracterizar, de comienzo, de ejecución del 24 de abril del año 1915, pero que se prolonga a lo largo de casi 8 años. Pero venía precedido de muchísimos antecedentes de crueldad, de aniquilamiento, de persecuciones del siglo XIX, del siglo XVIII. Armenia, que durante 6 siglos estaba dominada por el Estado turco, por el Imperio Otomano, pero lo podríamos llamar directamente por lo que significa la palabra otomana o turca, para ubicar con precisión y con claridad quiénes son los actores fundamentales de esta persecución y de este plan casi sistemático adoptado por distintos organismos, ya sea de inteligencia o armados, de lo que llamamos el Estado turco. No importa que haya tenido la forma de una monarquía con las características propias del mundo oriental o que haya tenido otras características. Incluso podríamos considerar que el genocidio, en cuanto a su negacionismo, todavía subsiste hasta el día de hoy, porque negarlo es una forma de mantenerlo vivo al genocidio, aunque no arroje aparentemente víctimas o destrucciones, pero las hay. Las hay porque tiene derivaciones y tiene líneas de realización que durante casi permanentemente en el tiempo se han mantenido con distintas variantes y con distintos alcances, pero no, por cierto, con el alcance terrorífico que tuvo el genocidio armenio, el que conocemos como tal, perpetrado, como dije, entre los años 1915 y 1923. Habría que entrar en realidad a muchos otros acontecimientos posteriores que le dan continuidad a la idea de negar al pueblo armenio. Y negar a un pueblo tiene distintas formas de manifestarse, tiene distintas formas de realizarse. Pueden ser pequeñas acciones o grandes acciones, aprovechándose en muchos casos del poderío que han tenido estos enemigos del pueblo armenio, en desmedro del pueblo armenio, que vive en una situación, por su ubicación geográfica, de una verdadera encrucijada, de manera tal que ha sido un campo propicio para tratar de exterminarlo, sabiendo el valor, la calidad humana, la jerarquía de sus habitantes y también las diferencias de carácter, primero, religiosas, que tienen una significación muy importante en lo que se refiere a la persecución sufrida por los armenios. Casi podríamos decir que, amén del valor que le atribuimos a los armenios, y no es un acto de vanidad ponderar las cualidades de los armenios, aun si no hubieran tenido ninguna cualidad, su persecución y propósito de destrucción tendría el mismo significado y el mismo valor, el mismo carácter de un acto criminal que debe ser no solamente enjuiciado, sino que debe ser reprimido y o reconocido, con las consiguientes consecuencias que el reconocimiento trae aparejado. Dije, cuando se me invitó a hablar sobre el genocidio, que iba a hablar de algunas acciones y acontecimientos
que están arraigados en el genocidio, que serían como algunas de sus consecuencias, ya no para los armenios, en el sentido de haber sido las víctimas exclusivas y excluyentes del plan de exterminio elaborado por el Estado turco, sino algunas acciones que tienen jerarquía de acontecimientos de gran alcance y valía en el mundo del derecho, en el mundo del derecho penal, en el campo de la criminología, un aspecto que probablemente pase desapercibido, a punto cuando los armenios reclamaron y seguirán reclamando el reconocimiento del genocidio por parte de los turcos, algo a lo que los turcos con distintas formaciones y distintas estructuras del pensamiento, salvo excepciones que las hay, por cierto, hay criterios y hay corrientes pacifistas dentro del mundo turco, pero son minorías o están acalladas o también son objeto de las persecuciones del régimen interno que gobierna con distintas modalidades y con distintas formaciones al Estado turco. Decía que la cuestión del reconocimiento del genocidio es una de las grandes manchas que se cierne y que tiene todavía presencia constante en la conducción del Estado turco, en sus dirigentes. Temen que el reconocimiento, que sería un acto humano de enorme valor, les traiga aparejado a su vez desmembramientos territoriales, demandas a su vez, demandas de carácter judicial, territoriales, económicas, reparaciones, en una palabra, de lo que un genocidio ha ocasionado como un daño invalorable, porque el genocidio produce daños invalorables. Pero los armenios han sido, son y seguirán siendo tenaces en cuanto a este acto de reconocimiento que han demandado sus cuadros, sus dirigentes, sus partidos, los armenios en la diáspora, sus instituciones, todos, en definitiva, que se encuentran encolumnados. En esto no hay, podrá haber disidencias operativas, pero no hay disidencia en cuanto al concepto que une a los armenios. Puede haber disidencia, como en todos los pueblos del mundo, de carácter ideológico, proyectos económicos, proyectos sociales, proyectos de constitución del Estado, pero no hay una diferencia en cuanto se reclama, se demanda y se exige el reconocimiento. Pero no solamente debe provenir del Estado turco, también de las organizaciones e instituciones internacionales que se han ido formando a lo largo de un siglo, desde 1918, terminación de la Primera Guerra Mundial, hasta el presente. En cada uno de esos foros y en cada uno de esos órganos de representación de la conciencia y de los pueblos del universo, se ha planteado esta reivindicación legítima, justa, porque también hay que tener conciencia del carácter justo de la reivindicación que además debe ser honorable. Estamos muy lejos de conseguir esa reivindicación honorable. Los hay, como dije, personalidades de la cultura y del pensamiento en Turquía, incluso de algunos segmentos del mundo político, que buscan una especie de, no solamente de reconocimiento, de reencauzamiento del marco de relaciones civilizadas con el pueblo armenio, pero que la base constitutiva de ese reencauzamiento obviamente no puede ser otro que lo que he venido señalando una y otra vez en esta breve exposición,
el reconocimiento. Cuesta mucho obtener de los turcos el reconocimiento. Y ha habido acciones emprendidas en el mundo de las organizaciones internacionales, en los estados. La Argentina ha tenido un papel preponderante en ese sentido en distintos gobiernos de distintos signos políticos, reconociendo la felonía ejecutada por el Estado turco en perjuicio de los armenios. Ese crimen inhumano de una enorme crueldad ejecutado por el Estado turco. El Estado armenio se ha ido también diagramando y constituyendo en lo que quedó del pequeño universo territorial armenio, ha ido también a su vez con distintas acciones reclamando esto que nosotros consideramos un acto de estricta justicia y de reivindicación y reparación. Ahora bien, quería puntualizar, para no volver sobre ello, la conducta del pueblo argentino, pero que más que el pueblo argentino ha noticiado, debidamente ilustrado o formado, han sido los propios armenios los que han tenido una activa militancia en la calle, en actos, en disertaciones, en el Parlamento, en los parlamentos provinciales, pidiendo para que los argentinos podamos digo porque lo soy, y puedan, cuando hablo de los argentinos como si fuesen otros, y no son otros, somos todos iguales, exactamente iguales, pertenecemos al conjunto de la humanidad. Este es un problema simplemente vinculado al tema de la nacionalidad. Pueden saber cuánto de valía tiene que conozcan primero, se informen, se ilustren y puedan hacer conocer su solidaridad, su adhesión y su apoyo a la causa armenia. Porque ese apoyo, esa solidaridad son indispensables para la formación de una conciencia universal, pero también de una conciencia nacional acerca de lo que significa exterminar de una vez por siempre a todos aquellos que han deshonrado la condición humana. Digo que el Estado argentino, en distintas manifestaciones y en distintas instancias gubernamentales, ha sido solidario, en definitiva, con los armenios. No ha habido aquí, en esta tierra, además de haber sido acogidos los armenios en un clima de paz y de mucha comprensión, no ha habido corrientes del negacionismo. Habrá algunos actos aislados, minúsculos, insignificantes, que no tienen ninguna trascendencia. Hay algunos que son motivados, por no es el negacionismo estrictamente, por cierta ignorancia, como por ejemplo voy a mencionar un episodio que aparentemente no encaja en la valoración de lo que estamos tratando, el contrato de un club de fútbol importante de la Argentina como River, contratando los servicios de una empresa aérea del origen turco con la negación por parte de las instituciones armenias, porque eso contribuye a diluir en alguna medida el significado que tiene para los armenios en el mundo la subsistencia del negacionismo turco. Y todos los actos que contribuyan o procuren que los turcos a su vez emitan un mensaje y se integren en el plano de la concertación económica y de otras manifestaciones con distintos estados, también contribuye a restar la importancia y la gravedad de ciertas conductas que algunos adoptan sin saber ni medir las consecuencias que ello tiene. En definitiva, los argentinos, los estados provincial y nacional, han sido solidarios con los armenios. Y lo han sido desde prácticamente
la simultaneidad de los acontecimientos que deshonraron a la humanidad, de la ejecución, de la perpetración del crimen llamado genocidio ejecutado por el Estado turco en contra del pueblo armenio, procurando su desaparición. Así fue que mediante distintos instrumentos utilizados, mediante distintas técnicas, mediante distintas formas de la eliminación, fueron revelándose como un plan bien premeditado, bien orquestado, bien articulado para hacer desaparecer al pueblo armenio con su enorme cantidad de víctimas, de las cuales, de esas víctimas, algunos tenemos el honor de descender. Debo aquí hacer una observación de tipo personal. Cuando hice la última alusión del honor de pertenecer a la descendencia de aquellas víctimas, porque hubo víctimas que sobrevivieron. Yo soy hijo de sobrevivientes del genocidio. Mi padre y mi madre sufrieron la pérdida de la totalidad de los miembros de su familia. Solamente ellos, por distintas razones, sobrevivieron. Una porque era discípula de una escuela alemana, alumna proveniente de un sector humilde del campesinado armenio de aquella época, y mi padre porque había buscado el progreso yéndose de aquellos territorios donde creía que nunca iba a haber paz ni posibilidad de prosperidad y había viajado al exterior. Pues bien, se conocieron finalmente en la República Argentina y constituyeron una familia, como en el caso de cientos de familias de víctimas del genocidio, sobrevivientes del genocidio que se radicaron aquí y que aquí pudieron constituir su nueva familia, ninguna de las cuales desertó de la causa armenia. Esto también es un valor inapreciable, con sus instituciones, con sus iglesias, con sus escuelas y con sus diferencias, pero siempre unidos en esta causa común. Por eso, cuando digo hijo de sobreviviente, me siento muy honrado y muy distinguido de serlo. Y en cualquier lugar, en cualquier espacio, poder dar algún tipo de orientación o de ilustración para que aquellos que se interesen y los que no se interesan conozcan y sepan cuál es el nivel y el alcance del sufrimiento que un pueblo puede tener. Dimensionar el sufrimiento, el padecimiento, la tortura, la persecución, es una cosa que desgraciadamente suele ser opacada o disminuida o afectada por distintos mecanismos de promoción de determinados actos o de formas publicitarias engañosas o de supuestas caracterizaciones o ensayos que se utilizan para desmerecer el alcance, la gravedad y la significación que estos acontecimientos tienen y que pueden tomar por sorpresa a las personas que los escuchan, que los leen, que quieren conocerlos, que quieren tener en definitiva también una participación, y una participación por vía de la ilustración que pueden recibir. Estar preparados para ello. Entonces la tarea de los armenios individualmente y colectivamente debe ser una tarea muy firme, como lo ha sido, pero también muy útil desde el punto de vista de los datos que se aportan para que no se crea que es un acto simplemente de resistencia nacida del fanatismo o de una pérdida material o de alguna otra razón que lo minimice. Esto no puede ser minimizado.
y una tarea que se cumple con férrea determinación por parte de los armenios es evitar que se minimice, porque hay una conducta en el ser humano tendiente a hacerlo. Y si tenemos un ejemplo, lo tenemos los argentinos aquí, frente a nosotros, con el terrorismo de Estado, que tuvo muchas manifestaciones, pero que luego sistemáticamente se ejecutó entre los años 1976 y 1983. Y también yo fui víctima de este plan de la dictadura militar argentina, del terrorismo de Estado, permaneciendo durante 3 años en la prisión. Es decir, que he unido al carácter de hijo de sobrevivientes el hecho también de haber sobrevivido al terrorismo de Estado, porque el plan, al parecer, en su comienzo, era darnos muerte a todos. Después, el diseño del plan puede haber ido cambiando. Murieron 30.000 compatriotas, miles se exiliaron y otros miles, entre los cuales me cuento, sufrimos la prisión, el encierro, el cautiverio, en condiciones degradantes, en condiciones humillantes, en condiciones que hoy todavía tiene que ser discutida constantemente para que la gente entienda que eso ocurrió, porque también hay como una resistencia a admitir lo que es veraz, pretendiendo que es simplemente el resultado de una militancia política o de una deformación de los acontecimientos. No se alcanza a valorar debidamente también nuestra propia experiencia. Por cierto, salvamos las distancias de las dos experiencias. Lo nuestro, el terrorismo de Estado, fue ejecutado por quienes dicen ser argentinos, nacidos aquí, en perjuicio de otros argentinos. Cuando hablamos del genocidio, estamos hablando del genocidio armenio, estamos hablando del genocidio ejecutado por un gobierno de un pueblo distinto al pueblo armenio y por una conducción de un Estado distinta a la del Estado armenio o a los distintos ensayos de Estado que Armenia ha tenido a lo largo de este último siglo y que forman parte, obviamente, de su autodeterminación y de su soberanía. Decía que, y me he alargado bastante en las consideraciones que llamo preliminares, que me iba a ocupar de una acción que está enraizada o arraigada o su punto de inspiración es el genocidio. Una acción individual, pero con un enorme valor simbólico. Y se preguntarán algunos con cierta ansiedad, ¿cuál puede ser? Porque he ido creando como una especie de suspenso sobre esa acción individual. Cuando terminó, o aparentemente terminó, con la huida de los jerarcas, de los jóvenes turcos, que fueron los autores, diseñadores, programadores del genocidio armenio, cuando Turquía es derrotada en el año 1918, sus jerarcas, aquellos que habían tenido las responsabilidades mayores en el plan, en la orquestación del plan de supresión y de eliminación del pueblo armenio, salvo los que murieron en combates, pero digo aquellos que tenían las responsabilidades del diseño, de la elaboración del plan perverso, algunos de ellos lograron ser recibidos, aunque con otra identidad, encontraron desgraciadamente refugio, entre otros lugares, en la Alemania, que también
siendo aliada de Turquía, había sido derrotada en el año 1918, derrota de la cual después sobrevendrían episodios más dramáticos y más crueles y otras terribles enseñanzas a costa de la vida de millones de personas para la humanidad. Ese podría ser el punto de partida de acontecimientos nefastos que sobrevendrían varios años después, no muchos años después, apenas 2 décadas después. Entre esos hombres responsables de la matanza del pueblo armenio, en el carácter de haber sido los artífices del plan de eliminación, estaba el que fue el ministro del Interior llamado Talat Pasha. Es como si, hablando en la Argentina, se hablara de un Luciano Benjamín Menéndez, o de un almirante Macera, o del general Jorge Rafael Videla, para que aquellos que necesitan tener una clara identificación del significado del rol, del papel que han cumplido en un trabajo de estas dimensiones de destrucción de la vida humana, pero no solamente de la vida humana, pero pongo por sobre todas las cosas la vida humana como supremo valor en la conciencia al menos occidental. Por eso pongo y traigo a colación, salvando la distancia, el nombre de algunos de los que en la Argentina también tienen ese grado de importancia, que han sido juzgados en la Argentina, algunos de ellos, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos, y todavía siguen siendo juzgados. Los armenios no tuvieron esa oportunidad. Los armenios no tuvieron a su alcance, aunque hubo juicios en ausencia ejecutados en Turquía relacionados con estos jerarcas del régimen turco, responsables de la matanza, del genocidio del pueblo armenio, que habían sido juzgados, pero en ausencia. Era casi, diríamos, un simulacro de juicio, porque se sabía que no iban a alcanzar a aprenderlo y a hacerles cumplir la pena que les correspondería, fuese la pena de muerte o la pena de prisión, con el alcance y la dimensión que esa pena tiene. Entonces, uno de estos protagonistas fundamentales, a quien se le atribuía prácticamente el mayor aporte para la idea central que dominaba la supresión del enemigo por antonomasia, que eran los armenios, llamado Talat Pasha, había encontrado refugio en Alemania, con otro nombre. Un hombre de dimensiones físicas corpulentas, que vivía con cierta opulencia, desconocido obviamente por los ciudadanos, por los vecinos alemanes, había sido detectado por la organización y por la inteligencia montada por un partido de los que conforman el universo político armenio, el partido Tashnak, con sus cuadros de inteligencia, procurando la búsqueda de estos personajes, localizarlos primero para someterlos ya sea a un juicio mediante la entrega de esos sujetos al Estado armenio, o de lo contrario, mediante la acción directa, es decir, realizar, aquí puede llamarse a engaño a alguno cuando diga la palabra justicia, el acto de reparación personal que algunos podrían estar
dispuestos a ejecutar en un plan llamado de venganza, llamado Némesis, que es el nombre de la diosa de la venganza griega. Pero había que obtener los medios, primero, el plan, segundo, y los dispuestos a participar y a sacrificarse en la ejecución de los designios de esta tarea, localizar a los criminales y actuar sobre ellos. Actuar, si la posibilidad institucional lo permitía, de una manera también a través de los carriles diplomáticos, o de lo contrario, actuar de una manera directa, con lo cual se podía entrar a ver o a concebir o a plantearse el problema de saber si no se estaba en presencia de una réplica criminal en el sentido del derecho. Es decir, actuar por mano propia, con lo cual se podría pensar en la idea de una venganza ejecutada de una manera directa. Y una venganza ejecutada de una manera directa, si se hace en un territorio ajeno, si se hace en otro país, si se hace en otra tierra, si se hace en otro estado, puede ser un acto condenable. Porque el otro estado, ajeno y extraño a esas desinteligencias o a esa necesidad de obtener, al menos mediante una acción directa, algún grado de reparación en la persona de quienes habían sido sindicados y comprobados que eran los autores intelectuales y materiales del genocidio, los estados que no tienen la obligación de aceptarlo pueden a su vez desplegar todos los mecanismos que tienen a su vez con sus códigos, sus jueces, su magistratura, etcétera, si estas personas que están dispuestas a cumplir con su participación en un plan de reparación personal son detenidos, aprehendidos y finalmente pueden ser condenados. Estas personas, estos hombres, estas mujeres dispuestas a ofrendar su vida, tenían clara conciencia y una absoluta identificación en lo que habían pensado elaborar, detectar y luego realizar el acto que puede ser considerado de acuerdo a las leyes un acto del delito, un acto del derecho penal, un acto cuestionable jurídicamente. Es decir, que estas personas enfrentaban la posibilidad de la pérdida de su propia libertad en nombre de aquel propósito que los unía secretamente, entregando como un acto de sacrificio su propia vida, porque la podían perder también si alguna legislación contemplaba la pena de muerte para estos actos que podían terminar eventualmente hasta con la pérdida de vida de aquel que había sido ubicado y perseguido como responsable de la matanza del pueblo armenio. En definitiva, se constituyó una sociedad secreta para vengarse en el lugar y en el sitio donde estas personas se encontrasen para cumplir un plan de justicia en el sentido más cabal que la palabra puede tener y que es evidentemente contraria a la idea de la justicia tomada como una organización que tiene un tipo de estructura burocratizada que no admite en modo alguno la ejecución de estos actos sin traerle a los que estén involucrados en él algún tipo de consecuencia. Pero ese acto de consecuencia iba a ser también la pérdida hasta de la vida, y si no era la vida, era
la de la libertad. En definitiva, un acto de enorme valor en el campo simbólico, pero también en el campo material, no solamente simbólico. Uno de los integrantes de ese comando, para llamarlo de algún modo, de ese grupo, que había sido seleccionado porque había que encontrar, había entre los armenios también traidores que fueron ejecutados, donde fueron encontrados. No muchos, pero hubo muchos. Aparentemente la afirmación es contradictoria. No muchos, pero no muchos, porque hubo muchos. No, hubo muchos que no fueron encontrados y hubo muchos que sí fueron encontrados. Y sobre ellos se ejecutaron algunos actos de este tipo. Esta estructura que se conforma con medios y con recursos que había que obtener y que había que integrar con los que pudiesen ser considerados soldados solemnes, incorporados a la organización sin vacilaciones ni hesitaciones de ningún tipo y dispuestos a sacrificar su vida. Por cierto que, obtenidos los medios y los recursos, la sociedad secreta se debe integrar por aquellos que están dispuestos a participar en ella, para honrar la memoria, vengar y honrar. Las dos palabras van ahí juntas. La memoria de quienes habían sido las víctimas del genocidio. Y entre ellos se encuentra un joven llamado Sogomón Telirián, que había perdido a su madre, a sus hermanas y a otros muchos miembros de su familia, y que había presenciado materialmente, por presencia física, había presenciado muchos de estos actos de crueldad, infames actos de crueldad que se habían perpetrado en desmedro de su familia, al igual que la de sobre millones, 1.500.000, en definitiva, según dicen algunas cifras, algunas estadísticas. Nunca hay que confiar en el número de las estadísticas, porque las víctimas se van multiplicando a medida que se van conociendo aspectos de la degradación a la que ciertos pueblos en estos grandes acontecimientos son sometidos, a los perjuicios que son ocasionados. Sogomón Telirián, a Sogomón Telirián se le confió la tarea, una vez identificado el blanco elegido, el ex ministro del Interior, Talat Pasha, que debía darle muerte, sabiendo, conociendo y haciéndose cargo de las consecuencias que ello le podía traer aparejado. Estamos ya en la década del 20. Ya han pasado 3 años de la finalización de la guerra. Seguían los conflictos, por cierto, aparecía un nuevo mundo. Se estaba reorganizando el mundo, pero esa es otra historia. Y el 15 de marzo del año 1921, Sogomón Telirián va a encontrar en una calle de Berlín, lugar donde residía el blanco seleccionado, va a encontrar a quien resultaría ser, en definitiva, su víctima. ¿Qué era su víctima? ¿Era el blanco? Y por ser blanco era la víctima, o era simplemente el destinatario de una acción justa. Muy complejo el tema, para tratarlo muy ligeramente. Tiene muchas derivaciones. Lo cierto es, para no hacerle perder su dramatismo,
que Terillán encontró en la vía pública después de una tarea de inteligencia, localización, seguimiento, etcétera, encontró a este hombre que se desplazaba por una calle de Berlín. Paso por alto las distintas secuencias que el episodio tuvo y lo concreto simplemente, pero con toda su carga de dramatismo, en el desenlace. Sogomón Terillán le da muerte con un disparo a este hombre a quien responsabilizaba no solamente en lo personal, sino en representación. Aquí vea el otro significado del acto que estaba llevando adelante. En representación del pueblo armenio, pueblo, en definitiva, sus compatriotas, salvo los de la organización del partido al que aludío que conocían, los demás no podían saber que este hombre había autoasumido este rol, este acto de sacrificio, este acto de entrega. Le da muerte a Talat Pasha. Y es perseguido en la vía pública porque rápidamente trata de desembarazarse de la situación que se le había creado, pero los ciudadanos alemanes o los vecinos que se encontraban en las inmediaciones nada sabían de esta persona y pensaban que a quien se acababa de dar muerte, o al menos se había abatido, después sobrevendría la certeza de que se le había dado muerte, no era ni un asaltante y que la persona que había muerto probablemente pudiese ser considerada un alemán. No se podía saber la identidad, ni la nacionalidad, ni las causas, ni las razones, hasta que al final, después de una brevísima persecución a la que se sumaron varios de los circunstanciales caminantes por la zona, Sogomón Terillán es detenido y se limita en un pobrísimo alemán, de idioma alemán, a decir que era armenio, que el abatido no era alemán, que era turco, que era un problema que no tenía nada que ver con Alemania. Nada de esto fue dicho así con la extensión que le estoy dando, sino que simplemente con palabras elementales que le habían sido enseñadas y que él las había aprendido y que debía decir en ese momento. Porque de lo contrario, se podía ejecutar sobre él también, persiguiéndolo, algún acto erróneo de, por ejemplo, dispararle o tener otro tipo de consecuencias físicas inmediatas. Lo cierto es que estas personas, con el concurso de la policía, lo detuvieron. Al menos allí obró la legalidad que existía en ese estado, aun cuando era un estado que se estaba curando también de sus heridas de guerra, estaba conformado, no del todo, estaba conformado de acuerdo a las leyes y a la organización institucional que nosotros aquí sabemos que existe, aunque su funcionamiento sea materia de cuestionamiento. Es detenido y se va a iniciar un proceso que va a ser el primero en la historia. No sé si después hubo otros con este alcance. Lo que sí sé que este fue el proceso que sirvió para fundamentar un pronunciamiento de carácter único hasta ese momento y que luego serviría para otros que vendrían en el futuro, en otros pueblos, con otras organizaciones constitucionales y jurídicas, para entender e interpretar cuál ha sido la naturaleza de esa acción, de ese ataque, que aparentemente resulta ser algo incomprensible. De pronto en la calle alguien dispara sobre otro y corre, y es detenido entre los vecinos, la policía. Bueno, tiene que ser
sometido a la acción de los tribunales. Y allí comienza la lenta tarea de entender qué era lo que este hombre había hecho, Sogomonte Lirián. Aunque el otro fuese un criminal, tenía asentamiento y arraigo en el Estado alemán. Es decir, que vivía, aunque su nombre fuera simulado, falso, aunque hubiera dado a conocer otra identidad, allí hay un sistema de complicidad, no importa. Se trataba de la muerte de otro ser humano. No importa que ese otro al que mataba fuese un criminal. Fíjense aquí cómo es para el teatro y es para la literatura policíaca. No solamente sobre una cuestión de naturaleza filosófica y política, como la que había que desentrañar, que no era un hecho simplemente de delincuencia común en la vía pública, ejecutada por una persona sobre otra a la que le atribuía responsabilidad en la muerte de su familia. Que eso fue lo que digo Sogomonte Lirián. Sogomonte Lirián aludió a su sufrimiento, a su padecimiento, y que desde el día en que había presenciado el exterminio de su familia, imagínense todos los que vieron y superaron, habrán podido superar, me pregunto, el trance, ese trance amargo, cruel, de ver morir a los miembros de su familia. Es difícil de aceptar. La Argentina dio un ejemplo llevándolo a juicios. No se ejecutó a nadie por mano propia, pero hubo que avanzar mucho en la historia de la humanidad. Lo cierto es que él dijo que a partir de ese momento, él vivió con la representación del cuadro horroroso que había presenciado, del dolor enorme que estaba padeciendo, no que había padecido. Por cierto, no aludió a la pertenencia a ninguna organización secreta ni a ningún plan llamado Némesis, a ninguna operación. Habló en lo personal, en lo individual, en lo íntimo, como un ser sufriente, dolido por lo que le había, y que no lo podía superar. Y que esto lo había llevado a un estado, por cierto que esto surge de los estudios psiquiátricos, que esto lo había llevado a un estado de desequilibrio absoluto, prácticamente diríamos de pérdida de su conciencia. O sea, ahora uno puede preguntarse, quien ejecutó un acto tan bien planificado, tan bien elaborado, tan bien resuelto y tan bien ejecutado, ¿de qué desequilibrio podía hablar? Hay que dimensionarlo en función de la experiencia que había sido incorporada por él, del dolor que estaba padeciendo y que no se lo podía sacar de encima virtualmente. Es decir, como si él hubiese sido un prisionero de los sentimientos que el episodio le había provocado. Su enorme angustia podría ser considerado por otros un frío asesino, un metódico asesino que había cumplido las órdenes de una organización, las directivas de una organización. No, lo planteó en los términos humanos del enorme desequilibrio que le generó estas muertes, en plural, con todo lo que ello significaba para él. Y que había perdido prácticamente no su identidad, sino su paz. Un hombre sin paz, que vagaba por el mundo. Y se había encontrado con quien era considerado uno de los ejecutores del llamado genocidio, que en esa época se llamaba simplemente la matanza de los armenios. De ese análisis, de ese estudio psiquiátrico,
para los cuales los alemanes tenían una idónea preparación y muchos años de corrientes que se habían generado en Alemania, aún Alemania con distintos nombres y conformando distintos universos y siendo integrantes de distintas coaliciones, no importa. En Alemania habían surgido corrientes del pensamiento y del análisis psiquiátrico, psicológico, de importancia, con figuras que en su momento habían sido altamente representativas de lo que se consideraba el saber del pueblo alemán, de su valía, pero también de ese pueblo habían surgido y después surgirían más adelante los peores asesinos de la historia. Toda una paradoja. Músicos, poetas, filósofos, pensadores, médicos, psicólogos, y después también, simultáneamente o a la par, asesinos, los cultores de la muerte, los que se ensañaron con la condición humana como probablemente en número no había ocurrido nunca, y en modalidad tampoco. Es un capítulo para estudiar. Los alemanes se ofenderían enormemente si se los estudia desde esa perspectiva. Creo que cualquier pueblo se puede sentir ofendido. Lo toco aquí con la libertad que me da el espacio de poder expresarme sobre lo que había pasado por la mente de Sogomonte Lidia. Que nada de lo que estoy diciendo hoy le serviría a él de nada, a su vez, tampoco, para aludir a las grandes o a los grandes aportes que para todas esas disciplinas que he nombrado tenían los alemanes y también para las grandes calamidades e infortunios que habían provocado. Curioso destino el de ese pueblo. Muerto el blanco elegido, que provocaba evidentemente una enorme satisfacción para los que habían pensado en que la búsqueda había sido coronada con el éxito, ahora correspondía que Terillán, sometido al proceso penal frente a los jueces, tuviese que encontrar, no era la búsqueda de él, el salvataje. Por cierto que todo proceso penal se cree siempre que quienes lo defienden buscan salvar a toda costa a su defendido y que siempre la acción del defensor es la impunidad. No, la búsqueda es la de la verdad, cumpliendo con todas las formalidades de un proceso, que este proceso sea justo y que se ajuste a las leyes, que no sea resultado ni de los prejuicios, ni tampoco de las venganzas que siempre existen en la conformación de los pronunciamientos de los que ejercen la magistratura penal, en muchos de los que ejercen la magistratura penal. El desprecio social, el prejuicio, el rechazo. Pero estábamos en Alemania y teníamos a un hombre armenio y teníamos a un ciudadano ex jerarca turco asesinado. ¿Cuál era la resolución que correspondía dictar? ¿Una farsa? ¿La resolución? ¿O un acto legal de condena? Decir esto es una venganza y nuestra ley no admite la venganza. ¿O este es un acto de justicia? No, ninguna de esas cosas. Con su reconocida genialidad, porque la tienen,
algunos sectores del derecho, pero también con una fundamentación nacida de la ciencia, encontraron una respuesta, sin caer en la justificación del crimen. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Sin caer en la justificación del crimen, podían hacer un acto de justicia. Teddy ya hizo el acto de justicia. Él quedó, probablemente, no lo conozco, si quedó en paz consigo mismo. Es probable que haya quedado en paz consigo mismo, mientras que aquellos que lo habían seleccionado celebraban el triunfo, porque no dejaba de ser, a su modo, un triunfo. Es decir, un acto que está legislado como un crimen por el derecho penal, ¿puede significar un crimen? ¿Puede significar un acto satisfactorio para el que lo ejecuta? ¿O siempre debe conllevar la necesaria respuesta estatal de condena? Se plantearon todos estos problemas. Seguramente en las deliberaciones que aquí se produjeron. Porque conocidas las razones, las motivaciones, las causas desencadenantes de esta acción cumplida en territorio ajeno por un súbdito también de otro país, un hombre de otra nacionalidad, que cumple a su vez un acto de justicia desde su perspectiva, por lo que considera su sufrimiento, su propio martirio, el martirio que subsiste 6 años después en su mente y que no le permite vivir. Allí encuentran los juristas la respuesta. Este hombre no es responsable penalmente. Tiene desquiciada, para decirlo con una palabra fácilmente entendible, su mente. No puede comprender la criminalidad de ese acto. El derecho tiene una respuesta para eso. Si no se es penalmente responsable, para ser penalmente responsable hay que tener la mente lúcida. Tiene que comprender lo que hace, que es delito, y poder dirigir sus actos en el campo de la voluntad. Uno en el campo de la comprensión y otro en el campo de la voluntad. Tenía Tellerian afectada la comprensión de la criminalidad de su obrar, o teniendo conciencia de lo que hacía, de lo que era un crimen, podía dirigir su voluntad. Es decir, podía controlar su voluntad, frenarse en el momento en el que, sabiendo que lo que estaba por hacer era algo reprochable penalmente, se podía detener o su voluntad estaba quebrantada. Sea lo uno o sea lo otro, para los jueces allí no estaban frente a una persona que fuese considerada mentalmente apta. Y si no era mentalmente apta, no podía recibir condena alguna. Y no toda persona que no es mentalmente apta necesita estar privada también de su libertad para recibir un tratamiento, por ejemplo, en un establecimiento psiquiátrico. Porque esa es una forma, era antiguamente más que ahora con la desaparición de ese tipo de institutos psiquiátricos, los que no son responsables penalmente reciben tratamientos, pero en regímenes de contención por parte del Estado muy diferentes a los que había antiguamente, para la época esta a la que me estoy refiriendo en el año 1921.
Lo cierto es que Terillán fue absuelto como consecuencia de todas estas circunstancias que fueron justamente, y vale aquí la palabra, justamente dimensionadas por los estudios que practicaron sobre su mente, sus motivaciones, el designio que persiguió y el desequilibrio que ellos encontraron, en definitiva, como un motivo determinante del pronunciamiento absolutorio. Porque si era sano mentalmente para ellos, tendría que ser condenado a la pena, que no recuerdo cuál era la que preveía el sistema penal que en ese momento regía en Alemania para este tipo de homicidio. En algunos había pena de muerte y en otros había pena de cumplimiento perpetuo o temporal según la naturaleza de los hechos. Pero advertirán que una lectura jurídica como la que estaba tratando de hacer más o menos entendible no era aplicable al caso. La definición a la que arribaron los jueces alemanes se acerca más a la idea, no de la venganza, sino de la justicia. Es curioso, tan riguroso, tan exagerados a veces en la respuesta punitiva los jueces, podían encontrar una solución, entre paréntesis o entre comillas, humanitaria. Entender a Terillán como un símbolo, no lo dijeron en esos términos, como un símbolo de la armenidad. Idea que tampoco existía en aquel entonces. Idea que tampoco existía sobre que los armenios habían sufrido un genocidio. Aunque no se conociera la expresión, se conocían la naturaleza de las acciones o no se conocían. Otra cosa que quedó en duda. Se conocía la significación de un acto, porque se trata de todo un complejo de episodios que se relacionan entre sí en un solo y único acto, la desaparición del pueblo armenio, que todavía en ese momento se seguía perpetrando, que no había cesado ni había culminado. ¿Tenían los jueces alemanes conocimiento de eso? No creo que tuvieran conocimiento de eso. Ellos habían sido corresponsables, no de la ejecución tal cual fue llevada adelante, pero sí sabían que en definitiva habían participado en la misma coalición de naciones que habían llevado adelante la guerra, la primera gran guerra mundial, pero que tuvieran una idea cabal y definida de que los armenios estaban un pueblo que se perdía 3000 años en la historia, podía estar siendo materia de la destrucción y de la desaparición sistemática todavía en ese momento. No creo que lo supiera. Porque para saberlo había que desplegar, como ya se había comenzado a desplegar, la acción de anoticiamiento al mundo del sufrimiento del pueblo armenio. Y sin ese anoticiamiento, tal vez los armenios en la diáspora habrían permanecido anárquicamente, desorganizados. Y sin embargo, han dado una lección y un ejemplo de perseverancia y de continuidad en la conformación del mantenimiento de una identidad indestructible, que realmente es un ejemplo admirable de cohesión más allá de todas las desinteligencias y de todas las diferencias de tipo político que los armenios, ya sea en Armenia, en la Armenia de aquel entonces, luego en la Armenia soviética y en la postsoviética, en la actualidad y en la diáspora, pueden tener, pero que no es materia de este caso
de estas consecuencias y de este análisis. Es para tratarlo entre los armenios. Y digo entre los armenios no para tomarlo como una cosa segregada del universo, porque es una cosa que concierne a una identidad que se mantiene férrea e indestructible. Y cuando uno habla sobre esto, como lo estoy haciendo yo ahora en este momento, estoy meditando el significado que tienen mis palabras. Y voy tomando conciencia, aunque uno puede creer que en algún momento esa conciencia lo expulsa, voy tomando conciencia de que efectivamente hay personas dispersas en el mundo, pero unidas en un común sentimiento de pertenencia. Nada más. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ha sido realmente impresionante su relato de abogado penalista, la verdad, muy interesante, nos pone en situación de lo que ha relatado, la verdad que ha sido extraordinario. No sé si hay alguna pregunta. A ver si tenemos alguna pregunta. Solamente excelente, gracias. Mil gracias, doctor. Muchas gracias. No, aparentemente no habría prácticamente preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo. Lilian, ¿vos? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Por supuesto, desde la colectividad armenia de Córdoba, siempre para nosotros es un honor, doctor, contar con sus reflexiones, con sus formas de pensar, de analizar los hechos históricos, muchas veces apartándose de lo sentimental y de lo subjetivo para analizarlo en la faz política y en la faz de las leyes que usted maneja también. Pero sabemos que no podemos muchas veces despegarnos de ese sentimiento y agradezco profundamente que siempre esté dispuesto a colaborar para que la educación, para la difusión, para el conocimiento de estas causas que realmente avergüenzan al ser humano y que se repitieron luego, anteriormente y post el genocidio armenio en la faz de la tierra y de la humanidad, hasta también estar esos gérmenes en nuestros días. Lo hemos visto también hace poco en Argentina, lo seguimos viendo, el pueblo armenio ubicado allí en el Asia Menor. Por lo tanto, simplemente agradecer siempre su colaboración, siempre el estar presente y el estar involucrado con la causa armenia y con la causa de la humanidad. Creo que estas causas no le pertenecen solo a un pueblo, sino es para trabajarlo en los derechos humanos a nivel internacional, como se está haciendo. Un abrazo a usted y a su familia. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes por haberme convocado. Como siempre, gracias. Muchas gracias. Lo despedimos entonces a Carlos agradeciéndole. ¿Yo? Si recuerdan, sí, dígame. No. Simplemente si tengo unos minutos. Sí, cómo no, por supuesto. Muy pocos. Todavía tenemos. Soy muy respetuoso de los horarios. No, aparte Nada de esto está escrito ni en modo alguno responde a ningún esquema previamente elaborado. Va surgiendo a medida, todas las reflexiones van surgiendo a medida que las voy asociando en la mente. Quería solamente destacar, porque es un acto también de justicia, ya que se trata del tema de la justicia, el enorme aporte de mi hermano el escribano Gregorio Airabedián, que con su hija Luisa Airabedián, muerta desgraciadamente en un accidente lamentable, y con el aporte del resto de su familia, llevaron adelante un juicio histórico.
en contra del Estado turco, de los muchos que tal vez yo no conozca ni sepa, que se han llevado adelante en el mundo y que tuvo en la Argentina una acogida favorable por parte de un juez que en muchos aspectos ha sido cuestionado y ha sufrido una gran erosión, su credibilidad, etcétera, el doctor Ollarvide, que ha muerto recientemente, pero que yo no puedo dejar de destacar el acto de valentía que este juez tuvo. Porque se pueden tener muchas inconductas, pero hay ciertos acontecimientos en la vida de determinadas personas que permiten ser recordados, y yo lo recuerdo a este pronunciamiento, porque condenó al Estado turco, lo declaró responsable de los actos cometidos en contra del pueblo armenio. Y esto es materia de un cuestionamiento que lleva adelante el Estado turco en la Argentina, en los tribunales de justicia, pero que los tomó totalmente por sorpresa que de la República Argentina un magistrado decidiera aceptar lo que se le había reclamado, tuvo la valentía de hacerlo. Esto no explica ni justifica todas las otras acusaciones que se han hecho contra una persona, pero hay que tener yo creo, el sentido de equilibrio que debe guiar muchos de nuestros actos. Por supuesto que el resto de la comunidad argentina no tiene por qué participar de este criterio que estoy exponiendo, porque lo están cuestionando por otras cuestiones. Pero este pronunciamiento merece ser destacado, subrayado y tenido bien presente. Por eso quería aprovechar también para, entre las consecuencias, que alguien se decidió a emprender esta lucha, como en el caso de mi hermano, pero sobre todo pongo énfasis en la decisión del juez, que lo aceptó. Pero no lo aceptó así solitariamente, sino que hizo un trabajo de rastreo diplomático por todo el mundo. Reunió todo el material y puso en evidencia la inconducta de los ministerios de Relaciones Exteriores de muchos países, que no cumplieron con su obligación ni tampoco contribuyeron al salvataje de los armenios pudiéndolo hacer, como después ocurriría entre los años 39 y 45 con el pueblo judío, en el que muchos estados que no participaban de la guerra también con sus actitudes contribuyeron a esa terrible tragedia que enlutó a la humanidad. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Una excelente exposición. Y bueno, los chicos tendrán para escribir bastante sobre toda la exposición de Carlos. Disculpe, no sé si puedo hacer una consulta al doctor. Bueno, a ver. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, Alejo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como hombre de la ley, le quería consultar, por ahí no es concretamente sobre genocidio armenio, pero como usted dijo, también sufrió la dictadura militar, que estuvo preso 3 años. Yo quería preguntarle desde el punto de vista de la ley, ¿qué significado tiene que la Argentina haya podido juzgar juzgar el terrorismo de Estado y a los principales responsables y también mandos inferiores? Ha sido una verdadera proeza. Casi inimaginable que los responsables de los crímenes perpetrados en la Argentina durante muchos años, incluso antes del año 1976, pudieron ser juzgados. Esto tiene un valor y una trascendencia en el concierto universal que debe servir de ejemplo a muchos otros pueblos. Y se lo hizo en paz, sin ningún acto privado de venganza. Es decir, que alguien apareciera en un juicio con un arma y directamente ejecutara a alguna de las personas que estaban sometidas en el juicio, cosa que podía ocurrir perfectamente. Pero en la Argentina siguen todavía los juicios por delitos de lesa humanidad. Esta ha sido verdaderamente, al margen de toda valoración
de quiénes lo hicieron, de quiénes lo permitieron, quiénes lo posibilitaron y quiénes se comprometieron, no tiene ningún otro contenido nada más que el destacar y subrayar el valor que ha tenido la justicia argentina en este aspecto referido a los delitos de lesa humanidad. Gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo dejamos en... Y yo, me van a permitir que me retire unos momentos. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Muchas gracias. En 15 minutos damos comienzo a la siguiente disertación. Muchas gracias y los esperamos a las 17:45. Hasta entonces.